El ejército surcoreano inició su avance al norte tras finalizar los combates en la zona desmilitarizada. Todas las divisiones avanzan en la línea del frente. Aunque hubo un retraso considerable y algunas bajas, era un nivel que teníamos que soportar para evitar pérdidas mayores. El ejército surcoreano lanzó una gran ofensiva hacia el territorio norcoreano, movilizando todas sus fuerzas, y hasta las divisiones de reserva, previamente preparadas, comenzaron a avanzar hacia el norte. El frente se dividía en tres ejes: oeste, centro y este. En el frente occidental, el primer y séptimo cuerpo avanzaron a Pyongyang. En el central, el segundo y quinto cuerpo a Wonsan por la carretera 5. En el frente oriental, el tercer cuerpo avanzó hacia el norte a lo largo de la costa siguiendo la carretera número 7. El mando de operaciones terrestres dio la orden de ataque, y los vehículos blindados comenzaron a moverse, sacudiendo la tierra. El tercer cuerpo controlaba todo el frente oriental, por lo que se necesitaban muchas tácticas y estrategias. El tercer cuerpo era conocido por su intenso entrenamiento y por ser casi la única unidad militar en territorio norcoreano, librando una gran batalla. En la zona de Gyeonggansan, el escuadrón Escorpión estaba activo, y la 12ª, 21ª y 22ª divisiones también avanzaban hacia el norte. Después de atravesar la zona desmilitarizada, las fuerzas surcoreanas atacaron rápidamente los principales puntos estratégicos enemigos, utilizando tácticas de guerra de maniobras y concentración de fuego. En especial, utilizando la fuerza aérea y drones de reconocimiento para identificar previamente las líneas defensivas enemigas. Luego realizaron bombardeos concentrados con los cañones autopropulsados K-9 y aviones de combate, minimizando así los daños. Las unidades KU-1A2 y KU-800-8 del ejército surcoreano avanzaron rápidamente con apoyo de fuego, superando a las fuerzas norcoreanas. La 22ª división estaba confiada y planeaba llegar a Wonsan en menos de una semana. Las tareas de eliminación de las instalaciones defensivas y los campos de minas que Corea del Norte había construido durante décadas en la zona desmilitarizada, se completaron por completo. La región de la costa este, excepto por la cordillera de Taebaek, tiene carreteras bien construidas. Si fuera posible, era una distancia que se podía recorrer hasta Wonsan en solo un día. El general Kang Il-hyun, comandante de la 22ª División de Infantería, era decidido pero cauteloso. Por eso, la 22ª División de Infantería no había sufrido grandes bajas hasta ese momento. Cuando era posible, atacaba audazmente a los enemigos y solo continuaba con batallas en las que podía ganar, minimizando al máximo las bajas propias. La 22ª División de Infantería empleó inteligencia y reconocimiento junto a la unidad Escorpión para verificar emboscadas norcoreanas rumbo a Wonsan. También identificaron la ubicación de los enemigos usando vigilancia con UAVs y satélites. Tras la verificación, la mayoría de los enemigos estaban en Gyeonggansan. Por los constantes bombardeos, tanto el ejército norcoreano como los compañía militar privada chinos quedaron casi como cadáveres vivientes. Los escuadrones Fuerza Aérea 50 estaban lanzando bombas y los cañones autopropulsados K-9 también estaban bombardeando, haciendo que aquello pareciera un verdadero infierno. Bombardearon tanto y tan intensamente que la montaña quedó completamente pelada, al punto de parecer que un dragón estaba acostado sobre ella. Hasta la montaña, Gyeonggansan ardía, pero si ayudaba a reducir bajas, debíamos soportarlo. Después de varios días de bombardeos, el 2 de septiembre, la 22ª División de Infantería avanzó hacia Wonsan. Tras romper la defensa de la zona desmilitarizada, el ejército norcoreano no pudo resistir. Debido al abrumador poder de fuego del ejército surcoreano, todas las bases norcoreanas fueron completamente destruidas, e incluso los túneles que habían construido durante décadas quedaron totalmente arrasados. Las compañías militar privadas chinas ya se habían retirado hace tiempo. La cadena de mando del ejército norcoreano estaba completamente colapsada. En ocasiones, un batallón completo se rindió, generando debate sobre el manejo de tantos prisioneros. De acuerdo con el derecho internacional, se aceptó a los prisioneros y se les transportaba constantemente en camiones y autobuses hacia los campos de prisioneros ubicados en la retaguardia. Tantos soldados norcoreanos se rendían al mismo tiempo que llegaban hasta 300 prisioneros de una vez. Aunque los llevábamos en camiones, seguían llegando más. Muchos se rendían por hambre ante la falta de suministros en la retaguardia.
Aunque Corea del Norte ofrecía educación ideológica, el hambre hacía inútil la ideología. El ejército surcoreano tuvo dificultades para controlar a estos prisioneros, un fenómeno presente en todo el país. No era posible transportar a los prisioneros solo con camiones y vehículos militares, ya que estos debían ser usados inmediatamente en operaciones. Por eso, el Ministerio de Defensa tuvo que colaborar urgentemente con compañías de autobuses civiles para conseguir medios de transporte adicionales. Las principales compañías de autobuses de Seúl, Busan y Daegu se movilizaron. Los autobuses rojos, azules y verdes, antes de transporte y turísticos, trasladaron a los prisioneros. En los autobuses, soldados armados vigilaban a los prisioneros, que iban sentados con las manos atadas. Fue un espectáculo. Los llevaron a un campo de prisioneros en Gyeongsang-do, construido grande por anticipar muchos prisioneros, pero pronto se supo que llegaría a su máxima capacidad. Civiles protestaban al ver los autobuses con prisioneros. Como habían matado a sus hijos, familiares y amigos, no podían recibirlos con los brazos abiertos. Había todo tipo de opiniones, desde quienes decían que por qué debíamos proteger al enemigo con nuestros impuestos, hasta quienes afirmaban que debíamos tratar a los prisioneros, al menos según lo establecido en la Convención de Ginebra. Miles de prisioneros vivían en contenedores y carpas, que se multiplicaban en los campos hasta formar una gran aldea. La comida y atención médica se daban al mínimo permitido por ley internacional. Primero abastecíamos a nuestras tropas en el frente, y algunos de los prisioneros fueron trasladados a agencias gubernamentales para ser interrogados. A través de estos interrogatorios se obtuvo bastante información útil, como la ubicación de las instalaciones nucleares, la posición exacta de las fuerzas norcoreanas e incluso información sobre relaciones diplomáticas. Por ejemplo, gracias a que averiguamos la ubicación del comandante del quinto cuerpo norcoreano, lanzamos un misil Hyunmoo allí y logramos eliminar al comandante Chae Du-yong del quinto cuerpo norcoreano. Algunos soldados de nuestro ejército eran hostiles hacia estos prisioneros. Vieron a sus compañeros morir en el campo de batalla, así que, obviamente, no podían quedarse de brazos cruzados. Los soldados de nuestro ejército a veces expresaban su ira hacia los prisioneros. En muchos casos siguieron las golpizas y torturas. Algunos soldados fueron crueles con prisioneros, pero la policía militar y el mando buscaban cumplir la ley internacional. A pesar de la guerra brutal, estos fenómenos continuaban. Quizás sea natural. La 22ª División de Infantería siguió avanzando hacia el norte y se encontró con numerosos soldados norcoreanos. Sin embargo, ni siquiera se podía llamar combate. Hubo combates en la zona desmilitarizada, pero al cruzar y avanzar al norte, la mayoría de los soldados norcoreanos se rendían y dejaban sus armas. La 22ª División de Infantería cometió un error por confiarse demasiado. Al ver solo soldados norcoreanos rindiéndose, bajaron la guardia, lo que causó un gran problema. Los soldados norcoreanos que se rendían estaban llorando, y mientras los guiaban lentamente, de repente sacaron granadas y explosivos de entre sus ropas y empezaron a lanzárselos al ejército surcoreano. El ejército surcoreano disparó tarde para eliminar a los soldados norcoreanos que se rendían, pero debido a la explosión de las granadas y bombas, hubo muchas bajas. Desde la montaña, armas antitanque comenzaron a disparar contra nuestros tanques y vehículos blindados durante el ataque. Los reclutas se pusieron nerviosos, pero los soldados experimentados respondieron con calma. Las armas antitanque norcoreanas no dañaron mucho a nuestros blindados, pero evidenciaron la brutalidad de la guerra. En esta batalla murieron 5 soldados y abatieron a 49 norcoreanos. El ejército norcoreano fingió rendirse y lanzó ataques sorpresa, como los soldados japoneses contra estadounidenses antes. Por eso, algunos soldados surcoreanos dejaron de capturar norcoreanos, pues al hacerlo corrían riesgo de morir. Por eso, aumentó el número de prisioneros ejecutados. La unidad Escorpión era la más al norte, y los exploradores norcoreanos observaron su avance, y entonces lanzaron un ataque de mortero contra ellos. Con las explosiones de los proyectiles de mortero a larga distancia, la unidad Escorpión quedó acorralada. En especial, un pequeño destacamento de la unidad Escorpión fue el objetivo y recibió ataques concentrados. Este pequeño destacamento logró alertar a las tropas para reducir las bajas. Poco después, los soldados norcoreanos que se escondían en Gyeonggang-sangbuk usaron la montaña para disparar desde las alturas, y el pequeño destacamento de la unidad Escorpión tuvo que contraatacar desde una posición desfavorable, disparando desde abajo. Miembros de la unidad Escorpión fueron heridos por disparos, pero no recibieron ayuda como estaba previsto. El manual decía que debían tratarse a sí mismos hasta que el enemigo fuera neutralizado. Había que eliminar completamente la amenaza. De lo contrario, era seguro que ellos también sufrirían daños. Gracias al alto nivel de entrenamiento de la unidad Escorpión, los soldados norcoreanos que emboscaron fueron neutralizados de inmediato.
Después, los miembros de la unidad Escorpión rodearon al soldado caído y se retiraron a otro lugar. Un capitán de la unidad Escorpión intentó localizar la posición desde donde se dispararon los morteros. Identificó la ubicación fácilmente. Pudo identificar el lugar desde donde se dispararon los morteros porque no estaba rodeado de árboles, sino que era un área abierta, por lo que se podía observar la distancia con binoculares incluso desde lejos. Reacondicionaban los morteros y se preparaban para otro ataque. El comandante ordenó enviar la reserva para atacar, y luego la unidad Escorpión avanzó corriendo por la montaña como si fuera plano. La unidad Escorpión se acercó a los soldados norcoreanos y los eliminó uno a uno con disparos precisos. 30 minutos después de la orden, la unidad Escorpión tomó la posición y capturó los morteros y radios. Después enviaron esto al cuartel general para recopilar datos. Durante la batalla, la unidad Escorpión tomó parte de Geumgansan y apoyó al tercer cuerpo hacia Wonsan. Como la batalla era en la montaña, la unidad Escorpión estaba luchando mucho mejor. Cuando había muchos enemigos en la carretera, se movían por la montaña para adelantarlos y atacarlos por ambos lados con una maniobra de envolvimiento. Al eliminar posiciones norcoreanas en el monte Geumgan, la unidad Escorpión presenció algo increíble. Observaron a tropas chinas y voluntarios trasladándose en camiones. El tercer cuerpo avanzaba al norte y ya estaba en Yanggyeon. Recorrieron 13 kilómetros en línea recta a gran velocidad en un día. En las cruzadas, los caballeros de Ricardo Corazón de León avanzaban hasta 16 kilómetros diarios, marchando a velocidad similar. A esta velocidad habrían ocupado Wonsan en menos de 5 días, ya que casi no hubo resistencia norcoreana. La mayoría se rindió o huyó, y las fuerzas oscuras japonesas se ocultaron en las montañas. La compañía de inteligencia y los escuadrones de reconocimiento los descubrieron y mataron o capturaron. La 22ª División avanzaba bien hasta que enfrentó a un enemigo formidable e inesperado. Misiles antitanque y drones impactaron el K-808, incendiándolo y sorprendiendo a la 22ª División. Contraatacaron rápido, pero el ejército coreano fue superado en potencia de fuego. No eran soldados norcoreanos ni compañía militar privada chinos, sino voluntarios chinos. China no envió oficialmente a su ejército, pero permitió que voluntarios lucharan bajo ese nombre contra el ejército coreano. Enviaron una gran cantidad de tropas. Curiosamente, ellos usaron las armas y tácticas más modernas de Rusia y comenzaron a hostigar al ejército coreano utilizando tácticas de pequeñas unidades móviles, armas antitanque y drones. Muchos drones suicidas volaron hacia el ejército coreano. Eran demasiados. La 22ª División avanzaba por la carretera 7 cuando se topó con voluntarios chinos y combatió con ellos. En varios lugares, de repente explotaban IEDs. Drones enemigos explotaban y causaban bajas en la infantería, mientras francotiradores eliminaban soldados uno a uno. El voluntariado chino luchó muy bien. Así, aseguraron camiones y vehículos y empezaron a presionar poco a poco a la 22ª División. El Ejército Nacional también lanzó una contraofensiva. Utilizaron los obuses autopropulsados K-9 para bombardear las posiciones defensivas que los voluntarios chinos estaban protegiendo. Un escuadrón de Fuerza Aérea 50 atacó la retaguardia y a los voluntarios chinos. Voluntarios chinos se ocultaron en edificios del centro de Hamgyong y hostigaron al Ejército Nacional. Los nidos de ametralladoras en los edificios mataban soldados nacionales uno a uno, y la ciudad, con muchas estructuras agrupadas, parecía una fortaleza. Sobre todo, los voluntarios chinos estaban usando todos los medios posibles, como granadas de mano y cables trampa, para preparar trampas mortales para el Ejército Nacional. No era posible destruir todos los innumerables edificios en la ciudad, y como los vehículos y aviones no podían buscar y eliminar a los enemigos escondidos y atrincherados dentro de los edificios, la infantería tenía que encargarse de esa tarea. Pero debido a esto, el Ejército Nacional no tuvo más remedio que sufrir grandes pérdidas humanas y materiales. Además, con los civiles que quedaban mezclados en medio de todo, el Ejército Nacional se encontraba en una situación en la que no podía hacer nada. Como no recibieron entrenamiento para combate urbano, muchos soldados no sabían qué hacer en esas situaciones. El ejército voluntario chino usó tácticas urbanas modernas aprendidas de la guerra en Ucrania. Organizaron equipos móviles para combates dispersos y ubicaron francotiradores y armas pesadas en edificios para inutilizar tanques y vehículos del Ejército Nacional. En especial, utilizaron drones vista en primera persona para atacar directamente a los vehículos y la infantería, obstaculizando así el avance del Ejército Nacional. Los drones vista en primera persona eran tan poderosos que la 22ª División
no podía entrar fácilmente en la zona de combate. Solo por los drones del ejército voluntario chino ya había más de 20 soldados muertos. La unidad Gyeonggal observaba desde el monte Gyeonggang el ataque de la 22 a División a Gangwon. La unidad Gyeonggal envió un batallón a Yanggyeon para apoyar a la 22 a División. La unidad Gyeonggal, famosa por su fuerza en batalla, debía probar su valor en combate urbano. En combate urbano, es clave infiltrarse sigilosamente por los flancos y retaguardia, no atacar de frente. Los edificios están muy juntos, por eso es clave moverse rápido y hacer ataques sorpresa. La habilidad en combate cercano era esencial. En el combate urbano, las batallas son a 5 o 10 metros del enemigo. La unidad Gyeonggal repetía estos combates varias veces al año. La unidad Gyeonggal, el batallón Hangi, no atacaba de frente. Bajaban del monte Gyeonggang y atacaban por la retaguardia, y luego se infiltraban tranquilamente en el interior de la ciudad. Desplegaban francotiradores en varios sitios, incluso en Han, ubicándolos en edificios altos para eliminar posiciones de ametralladoras enemigas en el centro de Yanggyeon. Además, empezaron a identificar a los enemigos dentro de los edificios usando equipos de visión térmica. También comenzaron a utilizar activamente drones pequeños. Al mismo tiempo, desplegaron equipos de reconocimiento adicionales al norte para prepararse en caso de que llegaran refuerzos enemigos desde esa dirección. Operaron pequeños equipos de ataque. Cada escuadrón revisaba los edificios uno por uno al avanzar. La unidad Gyeonggal, durante estos combates urbanos, descubrió una debilidad en el ejército voluntario chino. Aunque sus líneas defensivas principales eran fuertes, sus posiciones individuales estaban aisladas y separadas entre sí. La unidad Gyeonggal aprovechó la debilidad enemiga, separándolos y eliminándolos uno a uno. La 22 a División siguió sirviendo de señuelo para atraer la atención del ejército voluntario chino, mientras que la unidad Gyeonggal continuó infiltrándose por la retaguardia y capturando una a una las posiciones del ejército voluntario chino. El ejército voluntario chino puso trampas explosivas en todas las posiciones, causando muchas bajas, lo que preocupó a la unidad Gyeonggal. Los soldados del ejército voluntario chino resistieron y dispararon hasta el final. La unidad Gyeonggal avanzó y despejó los edificios. Sin embargo, en el centro de la ciudad, el ejército voluntario chino seguía resistiendo con firmeza. Aunque fuera la unidad Gyeonggal, era una situación en la que no podían evitar sufrir bajas. En medio de esa situación, al enterarse de que Yanggyeon estaba siendo atacada, el ejército voluntario chino decidió enviar refuerzos. Eran tropas en 5 camiones. No se sabía cuántos eran, pero si había combate urbano, la batalla se alargaría. Por eso, la unidad Gyeonggal en la zona norte tenía que detenerlos. Gracias a que la unidad Gyeonggal organizó equipos de reconocimiento en varios lugares, pudieron detectarlos rápidamente. La unidad Gyeonggal esperaba en la azotea de un edificio ocupado al norte de Yanggyeon y estaban apuntando con un arma antitanque Panzerfaust. La unidad Gyeonggal respondió de inmediato. Los escuadrones de fuego que estaban esperando en las zonas altas y en las azoteas de los edificios abrieron fuego al unísono cuando los camiones entraron en su alcance. La unidad Gyeonggal atacó primero el vehículo delantero y luego el trasero, impidiendo que avanzaran o retrocedieran. Luego eliminaron uno a uno los camiones del medio, arrasando a los voluntarios chinos. Los voluntarios chinos en los camiones entraron en pánico. Algunos soldados huyeron de los camiones, mientras voluntarios chinos disparaban al aire. Los francotiradores del escuadrón Gyeonggal, al ver eso, fueron eliminando uno por uno a los soldados que huían. Al final, lograron destruir los 5 camiones. Ahí mataron a más de 50 voluntarios chinos. El escuadrón Gyeonggal no sufrió ninguna baja. Y así, poco a poco, la reputación del escuadrón Gyeonggal se fue extendiendo ampliamente, incluso entre los voluntarios chinos. Después de lograr rechazar incluso al ejército central, el escuadrón Gyeonggal cooperó con la 22 División. La 22 División atacó desde el frente, mientras que el escuadrón Gyeonggal atacó desde la retaguardia y los flancos, logrando finalmente eliminar a los voluntarios chinos que seguían resistiendo. En la batalla, un miembro del escuadrón Gyeonggal eliminó a 45 enemigos, aprovechando que la atención estaba en la 22 División y sorprendió por la retaguardia. En Yanggyeon, 9 de 12 puntos estratégicos y 3 posiciones de ametralladoras ya fueron ocupados o neutralizados por francotiradores. Gracias al escuadrón Gyeonggal, en un día se abrió la ruta del ejército nacional y capturaron a un comandante de batallón chino. Cuando el comandante de batallón fue entregado a la 22 División, su rostro estaba lleno de moretones. Pero ¿qué se le vaya a hacer? Así es la guerra. Sin embargo, era necesario reorganizarnos. Habíamos gastado demasiada munición, así que necesitábamos reabastecernos. La 22 División se reabasteció y reorganizó en Yanggyeon y Gyeonggansan para avanzar al norte. La guerra no es solo avanzar en el frente.
debemos considerar el cansancio de los soldados y el suministro de provisiones. Era necesario enfriar un poco el ambiente acalorado, al menos por un día. Actualmente, las empresas y compañías de la industria de defensa de Corea estaban operando sus fábricas las 24 horas del día, produciendo todo tipo de suministros militares. Se producían sin pausa municiones de 5.56 milímetros, 7.62 milímetros, calibre 59 ametralladoras y balas en las cintas transportadoras. Las instalaciones de producción llevaban mucho tiempo funcionando a plena capacidad y los trabajadores operaban las fábricas las 24 horas en turnos. Aquí no se podía ver a hombres jóvenes. Eran personas de 50 a 60 años y a veces había mujeres. Era evidente que si las fábricas se detenían, perderían la guerra. Así que incluso quienes no podían participar directamente en el combate empezaron a ayudar en la producción de suministros militares. Además, con la introducción de fábricas automatizadas con robots, hubo varias fábricas donde la velocidad de producción aumentó aún más. La producción de proyectiles de 155 milímetros para el K-9 se triplicó y una fábrica entregaba 2.000 al ejército diario. Al fabricar misiles Hyunmoo y Cheonggung, también se produjeron 2 misiles Hyunmoo extradiarios. Las armas y el equipo siempre estaban en excelente estado. A diario, llegaban muchos equipos dañados a los talleres de mantenimiento. Sin embargo, estaban concentrados en aumentar la velocidad de producción y mantenimiento, cambiando incluso una tuerca más o reemplazando una oruga adicional. En el puerto de Busan, los suministros militares producidos en Japón seguían llegando continuamente. Japón declaró que aumentaría al máximo la producción de municiones para ayudar a Corea y comenzó a exportar a Corea proyectiles de 155 milímetros y morteros de 120 milímetros, así como balas de rifle de 5,56 milímetros que antes se producían para las fuerzas de autodefensa. Por eso, Japón registró la mayor tasa de crecimiento económico desde las Abenomics. En la fábrica de Mitsubishi Heavy Industries, en Japón, se fabrican 100.000 balas y 3.000 proyectiles apoyando al ejército coreano, con 200.000 municiones semanales. La guerra impulsó la industria de defensa y manufactura japonesa. Al vender productos militares a Corea, el Producto Interno Bruto de Japón creció rápidamente. Japón no intervino militarmente por la ley de apoyo de posguerra, pero usó la guerra para expandir su industria de defensa. Japón, que antes solo producía proyectiles de 155 milímetros y balas de fusil para las fuerzas de autodefensa, comenzó a exportarlos en grandes cantidades a Corea, beneficiándose de la bonanza de la guerra y experimentando un rápido aumento en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, China y Corea del Norte reaccionaron fuertemente en contra, calificando a Japón como un país participante en la Guerra de Destrucción. Corporación de Información Territorial de Corea. Mientras tanto, este cuerpo avanzó hacia Wonsan a lo largo de la carretera nacional 5 a una velocidad bastante impresionante. En particular, la 7ª División de Infantería, conocida como la Unidad de las 7 Estrellas, demostró un poder abrumador en los combates contra el ejército norcoreano. Derribaron rápidamente las posiciones defensivas norcoreanas y masacraron al enemigo utilizando bombardeos masivos y tácticas de ruptura con tanques. Cuando veían al enemigo, lanzaban proyectiles de 155 milímetros sobre las trincheras norcoreanas, destrozando a los soldados escondidos. Estaban eliminando a los enemigos con proyectiles altamente explosivos. Las explosiones ocurrían por todas partes y las defensas norcoreanas se convirtieron en un caos total en un instante. Además, utilizando drones y satélites de reconocimiento, atacaban preventivamente los puntos clave del enemigo y literalmente estaban masacrando a las fuerzas norcoreanas. Los tanques K-1 y E-1 de la 3ª Brigada Blindada avanzaban rápido y soportaban los proyectiles enemigos sin mostrar desgaste. Después, los infantes que descendieron de los vehículos blindados acabaron con los soldados norcoreanos restantes y tomaron el control de la carretera número 5. El ejército norcoreano no tuvo más opción que colapsar sin poder hacer nada. Como en este lugar el ejército voluntario chino no brindó apoyo, era natural que el ejército norcoreano colapsara. Por donde pasó este ejército, murieron miles de soldados norcoreanos y la unidad quedó casi aniquilada. Sin embargo, también ocurrieron situaciones lamentables. Los soldados norcoreanos, perdiendo la voluntad de luchar, salían de las trincheras colapsadas con las manos en alto. El olor era horrible y el aire estaba lleno de sangre. Las miradas de los soldados eran frías.
Al ver a los soldados norcoreanos rindiéndose, los soldados, sin mostrar ninguna expresión, decían que les pagarían con la misma moneda y solían matar a los norcoreanos que se rendían. Ellos tomaron rápidamente el control de una parte de la carretera nacional 5 y comenzaron a avanzar lentamente hacia el norte. El objetivo era Wonsan. Luego, priorizaron asegurar la ruta de suministro y controlar la carretera nacional 5 para que el quinto cuerpo atacara Wonsan. El segundo cuerpo avanzó sin mucha resistencia. A medida que el segundo cuerpo seguía avanzando, el número de bajas norcoreanas ya superaba varios miles. Los soldados norcoreanos muertos superaban los 3.500 y los prisioneros capturados eran más de 2.000, pero la falta de espacio para albergarlos complicó su manejo. Esta fue la historia de noticias. El segundo cuerpo tenía más de 2.000 personas, pero los soldados norcoreanos capturados como prisioneros superaron los 1.000. El segundo cuerpo y los soldados norcoreanos, capturados como prisioneros, cruzaron. El segundo cuerpo tomó 2 prisioneros y el ejército norcoreano. 000 personas cruzaron.